Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Pues hoy nos reunimos para hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos y de lo que esperamos para el último Gran Premio de esta temporada, 2013, que será el Gran Premio de Interlagos en Brasil. Hoy pues repetimos un poco el formato compacto, pues solo tengo un compañero en el otro lado de la línea y hoy pues le toca a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿cuánto tiempo? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, te hemos tenido fuera, pero creo que no has dejado de empaparte de Fórmula 1 como sueles hacer habitualmente y bueno, hoy yo creo que vamos a repasar un poco pues lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que has visto tú, que sueles ver los libres y un poquito más atento a esos entrenamientos, y hablaremos eso de Brasil, comentaremos alguna noticia y bueno, echaremos de menos pues a nuestros compañeros, a Osvaldo, a Gerardo, a Agustín y a Jorge, que por diversos motivos pues no han podido estar hoy con nosotros. Si os parece, bueno, pues empezamos con una promo, vamos a promocionar otro podcast y nos metemos ya en faena con lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos. Promo de Cotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como Cotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Para allá, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explicas todo. Bueno, Gran Premio de Estados Unidos. El año pasado teníamos un sabor muy bueno en su estreno y este año, pues yo creo que ha sido un poquito distinto. Pero bueno, empecemos por el principio, por lo que han sido los entrenamientos libres que nos han coincidido, bueno, pues en la tarde del viernes y que bueno, no creo que hayan dejado mucha novedad, pero Emma, por lo menos coméntanos a ver si se ha visto alguna cosa interesante. Sí, antes de empezar con los libres, lo que comentas tú de que con respecto al año pasado, que nos dejó buen sabor de boca, yo diría que lo que fue el Gran Premio, sí, la carrera, pues sí que el año pasado nos dejó más cosas, pero lo que es el evento, cuánta gente va, cómo están las gradas, pues eso creo que incluso se ha superado con respecto al año pasado. Creo que vi una cifra, creo que eran 130.000 personas aproximadamente, una cosa así, que siendo en Estados Unidos pues es una cifra muy importante y es un mercado que la Fórmula 1 acaba, bueno, siempre ha querido entrar de lleno, ¿no? Y no acababa por unas cosas y otras, y parece que por fin a través de esta carrera en Austin pues lo va consiguiendo. Y con respecto a los libres, pues la primera sesión de la mañana dice que aquí en Austin los primeros libres del viernes son aún más prontos de lo habitual, y eso provocó que por una situación meteorológica se tuviera que aplazar que empezaran los primeros libres. Había una niebla muy espesa y esa niebla espesa impedía que el helicóptero médico pudiera sobrevolar pues eso, lo que es el circuito al hospital, y si no hay helicóptero médico pues no se puede disputar absolutamente nada. Se retrasó creo que una media hora, una cosa así, se volvió y empezaron a salir los coches, pero al rato bandera roja porque desde la FIA Charlie Whiting descubrió que, oh sorpresa, el helicóptero médico no estaba en el circuito, y como decía antes, y en helicóptero médico aquí no hay Fórmula 1, y creo que es un toque de atención para ver protocolos y qué ha pasado, porque yo creo que es grave, que es una medida de seguridad muy clara. Sin helicóptero no hay Fórmula 1 y si saltó, ahí falló algo en el protocolo. Y esa bandera roja también le costó a Baton una sanción posterior de 3 posiciones porque o no se enteró bien o a saber, pues adelantó a un monoplaza cuando salió la bandera roja y se llevó la sanción de 3 posiciones.
se volvió a reanudar la sesión y finalmente, pues como hecho anecdótico, Fernando Alonso marcó el mejor tiempo, seguido curiosamente también por Button, después Valtteri Bottas, aunque esta tercera posición de Valtteri Bottas la verdad es que al final poco a poco lo fue confirmando que la carrera de Austin le iba a salir bien. Y después Esteban Gutiérrez, Nico Rosberg, Hamilton y más atrás pues Vettel, que por primera vez en la historia o una cosa así pues lo encontrábamos en la posición 18ª. Pero bueno, estuvieron probando cosas y nada, hecho anecdótico. Ya en la segunda sesión, pues ya empezaban a ser las cosas serias. Ahí marcó el mejor tiempo Vettel, seguido de Webber. Y a continuación de los Red Bull, pues los Mercedes, Rosberg, Hamilton. Y se colaba ahí en una quinta posición Heikki Kovalainen, que en el anterior podcast tú y Osvaldo comentabais a ver quién iba a sustituir a Raikkonen tras su operación en la espalda, que ya se le realizó creo que el jueves o el viernes y ya está en fase de reposo para posterior recuperación. Pues finalmente fue Kovalainen que se subió al Lotus y bueno, para volver a la Fórmula 1 y tal no lo estaba haciendo bastante no mal y bueno, dentro de lo que cabe lo estaba haciendo bastante bien. Y esa quinta posición en los libres 2 del viernes, pues bueno, bastante bien para el papel que se le podía pedir. Después de Kovalainen, Gutiérrez, Hulkenberg, Grosjean, Button y Fernando Alonso 10º. Que aquí los Ferraris que en la primera sesión prometían bastante, pero ya en la segunda sesión con un poquito más de calor el rendimiento a pique. En los libres de la mañana del sábado, pues otra vez el mismo panorama de los últimos 4 años y en especial de las últimas 4 carreras. No, primero Vettel, segundo Webber, tercero Hamilton, Hulkenberg, Grosjean, Button, Rosberg, Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Y llegamos a clasificación. Y en la Q1 se quedaron los habituales, que son Chilton, Pic, Bianchi, Van der Garde, Maldonado, un muy enfadado Maldonado, y le acompañó a Maldonado Adrián Sutil. Ya en la Q2 se quedaron Jean-Éric Vergne, Felipe Massa, que la verdad que yo estaba pendiente de lo que iba a pasar en estas 2 carreras, porque Massa tenía la opción de superar en clasificación en el duelo particular con Fernando en clasificación, y estaba pendiente de a ver qué iba a pasar en estas 2 carreras. Y no, aquí ya Fernando desequilibró el duelo y Felipe Massa pues lo hizo. Pues, si ya el Ferrari no tira lo suficiente, pues Massa aún menos y quedó 15º. Y también raro que también se quedó en esta Q2 Nico Rosberg. Raro porque Hamilton, que al parecer encontraron unas grietas en el chasis y se lo sustituyeron para esta carrera, pues fue bastante bien, y raro que Nico Rosberg pues se quedara en esta Q2. También se quedó Jason Button y Paul Di Resta y Dani Ricciardo. Y pasaron a la Q3, pues Esteban Gutiérrez quedó finalmente 10º. Buen papel para Esteban, que la última parte del año lo está haciendo bastante bien. 9º, la sorpresa, que como decía antes en los libres 1, pues Valtteri Bottas, que se colaba 9º, y yo creo que lanzándole un zasca a Maldonado. 8º, Heikki Kovalainen, como decía, para lo que podía ofrecer, pues un buen resultado. 7º, Sergio Pérez. Fernando Alonso, que conseguía un meritorio 6º puesto, teniendo en cuenta las últimas clasificaciones de los últimos grandes premios. 5º, Hamilton, que a mí me decepcionó un poquito, esperaba que al menos quedara entre los 3 primeros. Finalmente fue 5º. 4º, Nico Hulkenberg. Si Nico Hulkenberg no tiene un monoplaza de garantías el próximo año, no sé qué más tiene que hacer, porque el chaval pues ha conseguido un 4º puesto con un Sauber. A ver quién es. Bueno, si la gente le echa un poco en cara a Vettel que lo ha tenido fácil con el Red Bull, pues mira, ahí tienes un piloto como Nico Hulkenberg, que no lo ha tenido fácil nunca y ha conseguido buenos puestos. 3º, Romain Grosjean, que igualmente pues está haciendo un final de temporada genial. Y segunda posición para Max Webber y otra pole más para Vettel. Aquí parece ser que Webber, en principio, en el primer intento de la Q3
y llevaba la pole, pero al final creo que él mismo reconocía que cometió un error y finalmente Vettel en el segundo intento, al final del tercer tramo del circuito, pues le conseguía verla la pole. Bueno, pues como vemos, historia más o menos repetitiva en cuanto a las primeras posiciones. Esa sorpresa que comenta Manuel de Nico Hülkenberg, que era uno de los pilotos que a lo largo de esta temporada varios equipos pues han estado siguiendo pues por sillones libres que quedaban para este 2014, y que bueno pues nos deparaba una salida pues con un tiempo pues sin ningún incidente, con lo cual todo sobre seco, un sol radiante, un poco de suciedad que bueno pues ha estado sobre todo en la parte par de la parrilla, y que bueno pues ha condicionado un poco la salida, en la cual pues Sebastián Vettel ha salido sin ningún problema. Mark Webber, para lo que nos tiene acostumbrados, ha hecho una buena salida, salvo que claro, como estaba en esa zona par, no ha tenido ninguna oportunidad de enfrentarse a Romain Grosjean, que lo ha adelantado, a lo mismo que Lewis Hamilton, y que por detrás, bueno, pues Fernando Alonso, que suele salir bastante bien y suele ganar posiciones, pues la perdía con Sergio Pérez, y estaba, bueno, pues ahí con Esteban Gutiérrez, pues con problemas, ¿no? Veíamos eso, que la salida pues era un poco lenta, sobre todo recordemos que esta primera recta, pues antes de la primera curva, es una subida bastante pronunciada, con lo cual pues los coches aquí pues necesitan más adherencia a la hora de subir, de ahí que el polvo no ayudase a los que estaban en la zona par, y veíamos pues que la salida se daba sin toques, sin problemas, los coches iban pasando por esa primera curva y empezaban pues a ir por la zona de las curvas enlazadas, muy vistosa, bastante complicado haber visto algún adelantamiento, pero sí que hemos visto alguno por ahí, y que bueno pues no tenía mayor problema esta salida hasta que pues un toque entre Adrián Sutil y Pastor Maldonado en la zona posterior de la carrera, en los puestos traseros, pues en un toque fortuito ambos pilotos se tocaban, Adrián Sutil salía disparado contra las protecciones, quedando muy cerca de lo que es la pista, y que pues fue necesario salir con una furgoneta típica americana, un pick-up, para recoger el coche y sacarlo del circuito, porque era un sitio bastante complicado. Por tanto, safety car en la primera vuelta ya, y que no condicionó la carrera, obviamente, simplemente pues la ha retrasado un poco. Hemos tenido pues 5 vueltas de safety car, y una vez que se ha recogido este safety car, Sebastián Vettel pues ha ido a hacer su típica carrera, ha empezado a coger espacio con el segundo clasificado, que en este caso pues era Romain Grosjean, y que bueno, en esta primera parte de la carrera poco hemos tenido que destacar, ¿no? Quizá pues el adelantamiento que le ha hecho Mark Webber a Lewis Hamilton, que bueno, recuperaba en este momento Mark Webber la tercera posición, un adelantamiento bastante bonito, pero que bueno, nos dejaba ese primer tercio pues bastante desangelado, ¿no? Entre el coche de seguridad, y que no veíamos mucha pelea, mucha gente pues estaba mirando cómo se comportaban los neumáticos para no dejarlos secos antes de tiempo, y bueno, pues era un poquito aburrida. No sé lo que dirá luego Manuel cuando comente lo que le ha parecido, pero a mí por lo menos sí que me lo ha parecido. Alrededor de la vuelta 20, 21, 22, pues los primeros pilotos de la parrilla empezaban a hacer los cambios de neumáticos. Ya algunos había tenido que aventurar antes, pero esta gente de las primeras posiciones, pues con Checo, por ejemplo, en la vuelta 21 más o menos empezaba con su parada. En este momento pues Checo Pérez iba delante de Fernando Alonso. Fernando Alonso, bueno, pues tenía ciertos problemas con las ruedas para seguirle el ritmo al McLaren, hacía un poco la goma. Estos venían pues detrás de Nico Hülkenberg, que iba en quinta posición, y con Valtteri Bottas detrás de Fernando, presionando un poco. Ferrari decidía que Fernando no entraba en ese momento, intentaba pues gastar un poco
un poco más los neumáticos, aprovecharlos hasta el final, pues para hacer una estrategia distinta de la de Checo, y le salía bien porque unas 6 vueltas más tarde, la vuelta 27, entraba en boxes y salía pues más o menos en paralelo con el McLaren de Sergio Pérez, aunque al final de la recta, pues en la curva conseguía pasarle y ponerse por delante, ¿no? En este momento recuperaba la 6ª posición que había perdido a la hora de salir. Cuando, bueno, estábamos ya con todos los pilotos de arriba que han ido cambiando ruedas, ya digo, pues entre la vuelta 21, 20, la 30, pues seguíamos teniendo pues la carrera de siempre, ¿no? Sebastián Vettel seguía haciendo su carrera con un hueco con Romain Grosjean, asegurándose pues en torno a los 10 segundos que le daban cierta tranquilidad para poder ir rodando a su ritmo y que nadie le molestase. Romain Grosjean, que mantenía también cierto margen con Mark Webber, aunque veía que el australiano iba por todas, a por esa segunda posición. La verdad es que ha estado apretando durante este segundo stint, y que, bueno, veíamos como Hamilton y un poquito por detrás de Mark Webber, con el Sauber de Nico Hülkenberg algo por detrás, un segundo 2. Y que, bueno, la parte interesante la teníamos también con Fernando Alonso, que iba en 6ª posición, y que seguía pues con Pérez un poco pegado. También teníamos a Valtteri Bottas, que estaba haciendo una muy buena carrera por detrás. Veíamos, bueno, pues que Sebastián Vettel seguía tirando, Romain Grosjean en una carrera muy inteligente y una carrera muy destacada, y sobre todo eso, en un final de temporada que está haciendo bastante bueno. Se daba cuenta, como no, de que, bueno, Sebastián Vettel es un piloto aparte, que la competición era por el segundo puesto, y se dedicaba pues a mantener un poco la distancia con Webber, que era, digamos, su rival en ese momento. Y bueno, veíamos cómo se iban sucediendo los giros sin mayor problema. Y bueno, teníamos que Webber, aunque iba alcanzando a Romain Grosjean, no era capaz de adelantarlo en una persecución bastante interesante. Alonso pues hacía lo propio, intentando cazar a Nico Hülkenberg, cosa que, bueno, pues a 15 vueltas del final más o menos pues ya lo tenía bastante fácil para hacerle el adelantamiento, ya lo tenía bastante cogido. Y un par de vueltas más tarde, cuando ya solo faltaban 11 para el final de la carrera, pues conseguía recuperar la 5ª posición, dejando a Nico Hülkenberg en 6ª, y encontrándose, bueno, a varios segundos de Lewis Hamilton, a un par de segundos, que, bueno, pues con 11 vueltas por delante que le quedaban, era pues el rival a batir. La parte interesante de la carrera pues ha sido este último tramo, en el cual pues Romain Grosjean y Mark Webber seguían con su duelo por la 2ª y la 3ª posición, aunque el piloto de Lotus llevaba pues una clara ventaja porque lo estaba manejando bastante bien. Y veíamos eso, la 4ª, 5ª y 6ª posición, con Fernando Alonso en 5ª posición intentando alcanzar a Lewis Hamilton, pero que veíamos que por detrás Nico Hülkenberg pues acercaba a Fernando Alonso, ¿no? Hacían ahí un poco la goma, y que resultó que tras un par de vueltas de Fernando Alonso muy rápidas, que iba marcando unos muy buenos tiempos, pues se veía la degradación de sus neumáticos, tenía que ceder espacio con el McLaren de Lewis Hamilton, y tenía que defenderse al levantar un poco el acelerador de Nico Hülkenberg, que venía por detrás. Finalmente, bueno, Sebastián Vettel entraba en primera posición sin ningún problema, con Romain Grosjean en 2ª posición, sabiendo mantener el tipo ante Mark Webber, que quedaba 3º. En 4ª posición entraba Lewis Hamilton, que después del primer achuche que había tenido con el coche de Fernando Alonso, pues se veía fácilmente en esa 4ª posición y sin tener demasiados problemas. 5º entraba Fernando Alonso, que sí que ya tuvo un poco más de problema con Nico Hülkenberg, que lo había estado persiguiendo duramente, y que, bueno, pues por poco en las últimas vueltas tenemos un adelantamiento de Nico Hülkenberg, que pudo haber recuperado esa 5ª posición en detrimento de la de Fernando.
Luego entraba Sergio Pérez, ya distanciado de estos 3 corredores, del cuarto, quinto y sexto corredor. En octava posición un Valtteri Bottas que entraba con una buena carrera cosechada. En novena posición entraba Nico Rosberg, con el segundo Mercedes, algo muy importante para lo que es el título de constructores, puesto que el Ferrari de Massa no puntuaba. Y en décima posición Jenson Button con el McLaren, pues finalizaba ya a cierta distancia de los primeros. Y así, bueno, hemos tenido el Gran Premio. Y yo te quería preguntar, Emanuel, ¿cómo lo has visto y a quién destacas? ¿Qué actuaciones, aparte de las obvias, podríamos sacar de este Gran Premio? Pues antes de comentarte, decir que antes se me pasó comentar que después de la clasificación hubo ronda de penalizaciones, que por ejemplo, ya creo que es un clásico, que Piquet se llevó penalización de 5 posiciones por cambiar cambios, y una importante fue que Gutiérrez, que salía en una muy buena posición en principio, o al menos clasificó muy bien, pero fue penalizado con 10 posiciones por impedir a Maldonado en la Q1. Y además de la de Button por la bandera roja de los primeros libres, 3 posiciones por detrás que perdían clasificación. Y la carrera, pues como comentaba al principio del podcast, pues se la compás con el próximo año, con el año pasado. El año pasado los neumáticos también fueron muy estables, creo que la cosa fue a una parada o una cosa así. Pero claro, Hamilton y Vettel estuvieron luchando por la victoria hasta buena parte del final del Gran Premio, donde finalmente Hamilton conseguía adelantar a Vettel, y las últimas 10 vueltas así, pues Hamilton marcó un poco la diferencia con Vettel, pero bueno, la carrera fue muy apretada por eso, hubo lucha por ganar la carrera. Y aquí en cambio, pues como tú decías, otra carrera al estilo de Vettel, que es consigue la pole y a partir de ahí pues marcar su diferencia. Por la radio le van recordando que va sobrado y que no haga estupideces, y el resto a pelearse a partir del segundo, ¿no? Y en este sentido pues destacaría quitando a Vettel, porque ya es su 8ª victoria consecutiva, ya es 4 veces título y tal. Ya por no repetirme, lo destacaría él, porque lo que está haciendo es historia de la Fórmula 1. Al margen de él, pues destacaría a Grosjean, que está haciendo un final de temporada muy bueno. Y me acuerdo cuando pasó el accidente de Bélgica, cuando se llevó por delante a Fernando, que muchos estaban pidiendo su cabeza, que este piloto no pintaba nada en la Fórmula 1. Y vale, es verdad que se equivocó y que hacía alguna salvajada, pero es un buen piloto y lo está demostrando. Podium, otro podium. Y aparte teniendo a Kimi en el equipo, que no sé si es fácil o difícil, pero es un campeón del mundo y tiene su manera y hay que entenderlo, etcétera. Y lo destacaría él porque salía tercero, consiguió ganar la posición a Webber, y bueno, otro podio más para Grosjean. Creo que es su mejor posición en lo que va de año. Había logrado como 3 o 4 terceros, y en la segunda posición pues se le resiste la victoria, y a ver si se llega pronto y no es un caso de piloto que consigue su victoria o no la llega a conseguir tras tropecientos mil grandes premios. Y después por detrás también destacaría a Hülkenberg otra vez más, que bueno, salía cuarto, al final perdía posiciones con Fernando, que hizo una carrera muy decente, ¿no? Salía sexto, salía por la parte sucia, como tú decías, y bueno, perdió posiciones al principio con Sergio Pérez y fue remontando, pero bueno, carrera de sufrir y aguantar para estar lo más cerca con el Mercedes de Hamilton, para que Mercedes no se distancie, porque no hay que rascar más con Fernando, ¿no? Y pues como decía, destacaría a Hülkenberg, que lleva un Sauber, está luchando por su futuro, y lo dije en un podcast antes de que estuviera 3 o así sin participar, que desde que venimos de verano yo destacaría 2 escuderías, a Red Bull y a Sauber,
Red Bull, evidente, pues lo que está haciendo Vettel, 8 consecutivas, y Sauber, que había puntuado, creo, 2 veces con 2 décimas posiciones de Hülkenberg, y de repente el coche ha mejorado lo suficiente como para que estén ahí arriba tanto Hülkenberg como Gutiérrez, y Hülkenberg en especial, pues luchando de tú a tú con gente como Fernando o incluso Hamilton, o sea que genial. Y también destacaría a Sergio Pérez, que le han dado un palo esta semana importante al virlarle no virlarle, al decirle que chao en McLaren, y bueno, pues ha quedado séptimo. Es verdad que Jenson pues tenía la penalización de 3 posiciones y tal, pero bueno, al final ha acabado por delante de su compañero de equipo, y también buscando hueco en otras escuderías, y es verdad que adelantaba a Fernando, pero bueno, al final pues perdía la posición, pues eso de estrategas, aunque la carrera, la verdad, pues como igual que el del año, fue a una parada y poco había que rascar los neumáticos, que es lo que lo está amenazando Pirelli, que si no la dejan hacer test, que la carrera que hemos visto aquí en Estados Unidos puede ser lo que va a ser un monólogo el próximo año, ¿no? Carrera muy estable, nadie se arriesga, los neumáticos son piedras, y bueno, pues es un poco lo que pasó en esta carrera. Y ya por último destacaría a Bottas, que como decía antes le dio un zasca en clasificación a Maldonado, y una vez más pues, otro zasca lo confirmó en la carrera, que creo que había quedado ya bastante arriba en otro Gran Premio Valtteri Bottas, creo que quedó segundo, bueno, entre los 4 primeros en algún Gran Premio. Al final se fue un poco hacia abajo porque el coche no da para más, pero aquí aguantó salía noveno y acabó octavo, y le da 4 puntitos a Williams, que llevaba uno solo de Maldonado. Y bueno, una vez confirmado esta semana que va a estar en el equipo, pues parece que ha cogido ganas y ha conseguido un buen resultado aquí en Estados Unidos. Pues sí, yo creo que coincidimos los dos. Romain Grosjean, para mí, pues ha hecho, ya no diría la carrera, sino en la segunda mitad de temporada ha demostrado que está aquí por algo. Que eso, como decías tú, las críticas que ha tenido pues a principio de temporada con lo que los incidentes que tuvo con otros pilotos, en este caso recordamos Fernando Alonso, pero que yo creo que fueron incidentes aislados, que obviamente pues ha demostrado que no es un piloto que no esté ahí pues por méritos propios, y que Nico Hülkenberg es una pequeña decepción el todavía no verlo en un equipo grande, porque puede dar mucho para el año que viene, y yo creo que bueno, con las últimas carreras que ha estado haciendo, pues yo creo que justificaría ese fichaje. También quien ha estado arriba, Valtteri Bottas, que con el coche que tiene, con los problemas que ha tenido en los equipos más pequeños, más modestos este año, pues yo creo que no ha hecho una mala temporada pues para los objetivos que tenía. Ha habido pues equipos, pensando por ejemplo en McLaren, ha sido bastante más desastroso lo que ha hecho, aunque hayan conseguido más puntos, el hecho de que se esperaba bastante más de ellos. Y yo creo que Valtteri Bottas pues ha demostrado un poco pues que está ahí, porque bueno, tiene cualidades, no es como otros pilotos que venían pagados y que estaban aquí pues sobre todo en detrimento de otros corredores, pues porque habían venido con un patrocinador que era lo que necesitaba el equipo. ¿Quién más podríamos destacar? Destacaría también, bueno, en equipos que han decepcionado, yo creo que Ferrari ha decepcionado como equipo, y yo creo que esta carrera pues hemos visto otra vez a Fernando Alonso combativo, luchador, que bueno, venía con problemas en la espalda, finalmente le dieron el ok para correr, se encontraba bastante mejor, y yo creo que ha demostrado que con lo que tiene es todo clase, ¿no? Hemos visto otra vez a Massa perdido, hemos visto pues cómo en las últimas vueltas tenía que entrar a cambiar neumáticos, que perdía una
una decimosegunda posición por volver a la decimosexta posición, que está perdido totalmente, en un poco espejismo lo que vimos en las últimas carreras y que bueno, habrá que verlo el año que viene en el equipo Williams con su compañero, con Valtteri Bottas, a ver esa lucha que tengan entre los dos cómo resulta, ¿no? Y si finalmente pues puede aportar algo de lo que se espera pues de un piloto que ha estado tantos años en un equipo grande, que ha corrido tantos grandes premios y que bueno, en teoría va para líder del equipo Williams. Esperemos a ver si no se lleva un revolcón por parte de Bottas. En el equipo, por ejemplo, Mercedes, destacaría Lewis Hamilton, que sigue ahí pues empujando, está luchando pues por conseguir para su equipo la segunda posición en el campeonato de constructores, que la tienen ya bastante trabajadita pues para un gran premio que queda, para el Gran Premio de Brasil. Tienen una ventaja con Ferrari importante y bueno, va a ser complicado que Fernando, ya no cuento mucho con Massa, que Fernando pues pueda luchar contra tanto, bueno, ya directamente con Lewis Hamilton, y ya no contemos pues que tenga la ayuda de Nico Rosberg, que entraba un poco retrasado, que últimamente ya no se ve pues tan igualado este equipo como veíamos en las primeras carreras del año, y en el cual bueno pues de no tener muy claro quién era primero, quién era el segundo a nivel de rendimiento ni a nivel de capitanía en el equipo, pues yo creo que ahora mismo pues ya está totalmente decidido que Nico Rosberg pues es el escudero y el Lewis Hamilton es el que está haciendo pues los mejores resultados y el mejor trabajo para el equipo. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque en Abu Dhabi, en India, el que subió al podio fue Rosberg, y el que hizo malas carreras en teoría porque el chasis estaba defectuoso con grietas fue Hamilton. Y aquí es verdad que Rosberg pues en clasificación mal, no pasó ni a la Q3, y en carrera pues lo pagó, y Hamilton pues no pudo apuntarse al carro del podio. O sea que en el campeonato sigue Hamilton por delante con una diferencia de unos cuantos puntos, pero al final no, yo creo que Mercedes no. Parece que Hamilton, yo tengo la impresión de que Hamilton es el número uno, pero en rendimiento Rosberg sigue teniendo más victorias este año que Hamilton, y creo que más podiums, pese a que pues eso, en puntos por regularidad, por fallos de fiabilidad, pues está por delante Hamilton que Rosberg. Bueno, por lo menos es la sensación, ¿no? De todas maneras, recordemos también cómo empezó esa temporada con órdenes de equipo ya en las primeras carreras, y que bueno, era digamos uno de los equipos con dos gallitos fuertes. Incluso bueno, también estaba el equipo McLaren, que tenía a Checo, que iba un poco de gallito, y a Baton pues que había sido campeón del mundo y que en teoría pues era el favorito del equipo, ¿no? Bueno, habrá que verlo quizá al final de la temporada, analizarlo equipo por equipo. Hombre, es cierto que, claro, las últimas temporadas Rosberg venía de ganarle a Schumacher siempre, ¿no? En el campeonato siempre acababa por delante. Y sin embargo este año, pese a tener más victorias y creo que más podium que Hamilton, pues Hamilton va a quedar por encima de Rosberg, ¿no? O sea que lo que decía antes, hay rendimiento, por parece que los dos están a un nivel muy bueno, pero en cambio Hamilton pues ha tenido menos problemas, ha sido un pelín más regular que Raikkonen, que Rosberg, y está, creo que son 26 puntos por encima del mundial, que tampoco son, bueno, es una carrera, pero bueno, podía ser más viendo si Hamilton llegara a estar un poco más fino, que tampoco empezó bien y tal, pero al final pues eso, las últimas carreras igual es por el tema del chasis, pues tampoco estuvo tan a tono, ¿no? Como sí que pudo estar Rosberg. Sí, de los digamos equipos punteros, de los equipos que están arriba, entre compañeros de equipos es la diferencia más corta que hay, ¿no? Los 26 puntitos que se llevan entre
entre Hamilton y Rosberg. Vettel con Ware se lleva pues casi lo duplica. Fernando con Massa pues también tiene sí, más del doble. Bueno, ahí pues son los que están más pegados. Raikkonen y Grosjean pues no es tanta diferencia, pero bueno, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton y Nico Rosberg pues sí que están más parejos, ¿no? Es un equipo más que parece más igualado. Habrá que seguirlos la temporada que viene a ver qué consiguen con los motores nuevos y si se mantiene este duelo, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora mismo son la pareja más equilibrada, ¿no? Los dos han conseguido victorias y si bien es cierto que Webber podría haber conseguido victorias si no llega a estar tan Vettel en las carreras, pues Webber tendría alguna victoria, ¿no? Pero al final los datos son que los dos pilotos de Mercedes yo diría que son los más equilibrados, pues eso, los dos han conseguido alguna victoria este año y como tú decías en el campeonato están más o menos igualados porque Vettel podía ser una escudería él solo, Ferrari pues con Fernando pues no llega a ser tanto como una escudería él solo, pero la diferencia al final del año se ve que es grandísima con respecto a Massa. Y en Lotus es verdad que Grosjean se está acercando a Kimi, aunque Kimi tiene unos cuantos puntos de desventaja, pero con 2 carreras menos, que Grosjean las va a disfrutar. Y después pues ya vendría McLaren, pero es que ya nombrar a McLaren este año, pues con el rendimiento tan escaso que han tenido, pues ya casi que no tiene sentido, ¿no? Sí, la actuación de McLaren de este año, yo no sé si tendremos que esperar al año que viene o directamente al 2015 cuando venga la motorización de Honda y tengamos pues un equipo casi nuevo, por decirlo así, con el chasis actual, bueno, con el mismo chasis, con la evolución del chasis y con un motor nuevo que tendrá un año más de pruebas en bancos pues para estar ahí en 2 temporadas, ¿no? Y yo ver. En la parte negativa de esta carrera pondría a Maldonado, y ya no esta carrera, sí, pues casi todo el año y en especial las últimas carreras y sobre todo en especial aquí en Estados Unidos. Él creo que hoy se medio disculpaba, ¿no?, con las palabras que ha tenido en especial hacia el equipo en Austin, porque bueno, le ha faltado decirle de todo con palabras malsonantes al equipo. El coche no funcionaba para nada, que este es un desastre, que el equipo no sé qué. Bueno, lo ha alargado todo, absolutamente todo, pues eso, le ha faltado decirle con palabras malsonantes al equipo. Y yo creo que Maldonado, desde mi opinión, hacía bien puede estar muy molesto. Yo estaría muy molesto viendo que el coche no va ni para Dios. Pues yo estaría muy molesto y me cabrearía, etcétera. Pero yo me comería las palabras porque en el paddock saben que el coche es basura, digamos. No tiene el rendimiento. Aunque aquí Bottas pues la ha alargado una buena porque ha conseguido un buen resultado, ¿no? Pero en general el Williams es un coche mediocre, ¿no? Y eso, la gente en el paddock, que es al final la que conviven con los pilotos, con los ingenieros, con los directores, los que tienen que dirigir, los que tienen que decidir qué piloto está en cada escudería, al final lo saben. Y no hace falta decirlo a los 4 vientos. Oye, que incluso con sospechas de sabotaje hacia su monoplaza, que le perjudicaron el rendimiento de Bottas, insinuando casi eso. Y yo creo que, pues eso, lo puedes tener en tu foro interno, comentarlo con tus más allegados, etcétera, pero de cara al público, pues hace 3 meses le preguntaban y decía que no, yo en Williams estoy encantado y sí, quiero seguir el próximo año, cuando en realidad estaba soltando de todo, que se quería ir de todas como fuera, y al final lo acabas pagando. Y al final un piloto que ha ganado una carrera en la Fórmula 1, que no lo pueden decir todos, que dar un poco de ¿cómo decirlo?,
arrogante, diría, o por estar, no sé, parece que ha ganado un título mundial Maldonado, cuando sí, es un buen piloto, ha ganado una carrera, pero ya está, o sea, si me dijeras que incluso te diría que si lo hiciera, por ejemplo, Vettel o Fernando, te diría, oye, bueno, que en algún momento lo dirán, ¿no? Pero él les dirá, oye, venga, va, que no... Esto se lo dices al equipo cara a cara y de cara al público pues vendes que va de todo maravilla, ¿no? Pero bueno, a Maldonado se le ha escapado y encima está... Él tiene la suerte de que tiene apoyo económico, porque si no tuviera apoyo económico, pues viendo cómo está el percal y lo que va soltando, las florituras que le suelta el equipo, aunque después se disculpe y tal, pues igual estaría fuera. Menos mal que tiene los millones, que si no, pues es afortunado que puede decidir. Es de los pocos pilotos, gracias a ese apoyo, que puede decidir qué hacer. Si no tuviera ese apoyo, a ver qué haría, a ver si soltaría lo que ha soltado este fin de semana en Estados Unidos. No, obviamente no ha estado muy acertado el piloto venezolano pues con estas declaraciones que ha hecho, ¿no? Y si te parece, podríamos repasar un poco cómo queda la clasificación de pilotos y cómo queda la de equipos, que es un poco lo que nos faltaría. Y comentamos, pues por ejemplo, con pilotos, bueno, en primera posición ya se mantiene Sebastián Vettel, 372 puntos. Ya hace varias carreras que es campeón del mundo. Habría que recordar el detalle, y yo creo que ya es un poco de crack y de paseillo que se está marcando en todos los circuitos por los que pasa. Se está permitiendo pues pagar la multa por hacer esos famosos donuts como celebración, y en este circuito pues no ha sido una excepción y se los ha vuelto a marcar. Supongo que los volverá a pagar él de su bolsillo, como ya le decía la semana anterior. Y bueno, pues eso, festejando su cuarto mundial consecutivo, 372 puntos en primera posición. Quien también tiene ya asegurada su posición es Fernando Alonso como segundo, con 227 puntos, que ya pues Lewis Hamilton no será capaz de alcanzarlo, que bueno, es tercero Lewis Hamilton con 187 puntos. Kimi Räikkönen es cuarto con 183. Mark Webber está en quinta posición con 181. No tendría más que conseguir 4 puntos pues para adelantar a Kimi Räikkönen, que obviamente ya no correrá más esta temporada y que con esto pues lo ha dejado un poco vendido, ¿no? Kimi era tercero hasta la semana pasada. Pues con esta cuarta posición de Lewis Hamilton pues pierde esa plaza. Quinto, como decía, Mark Webber. Sexto, Nico Rosberg con 161 puntos. Romain Grosjean ya no podría alcanzarlo, que tiene 29 puntos menos. Séptimo, 132 puntos. Felipe Massa octavo con 106. Button con 61 puntos es noveno. Paul Di Resta es décimo con 48. 47 tiene Nico Hülkenberg en undécima posición. Duodécima posición para Sergio Pérez con 41. En la posición 13, Adrián Sutil con 29 puntos. 14º, Dani Ricciardo con 19. 15º, Jean-Éric Vernier con 13 puntos. Esteban Gutiérrez con 6 puntos en la posición 16. 17, Valtteri Bottas con 4 puntos. Y Pastor Maldonado, 18, con 1 punto. En cuanto a equipos, pues estaba ya también bastante decidido. Red Bull Racing con 553 puntos, primera posición. McLaren, Mercedes con 348 puntos en segunda, seguido de Ferrari en tercera posición con 333 puntos. La diferencia ya son 15 puntos que tiene el equipo Mercedes. Lotus Renault con 315 puntos, serían 18 los que tiene de diferencia con el equipo Ferrari. Y ya luego McLaren, quinta posición con 102 puntos, bastante descolgado. Force India, sexto, 77. Sauber, séptimo, con 53 puntos. 32 tiene Toro Rosso en octava posición. Novena posición, Williams con 5 puntos. Ni Marussia ni Caterham han puntuado esta temporada. Bueno, y en cuanto a las porras, pues las que os mandaste Osvaldo y tú, Dani, en el podcast anterior, pues
Bueno, acuerdo salomónico sería para ti, aunque no tiene mucho mérito. Decir que Vettel gana, pues a estas alturas casi es lo de menos, ¿no? Lo importante es lo que viene detrás, ¿no? Y al menos tú has acertado lo de Grosjean. Y bueno, para ti, ¿no? O sea, 2 de 3 no está nada mal y casi pues acertas el pleno al 15. Y después, en cuanto a la del blog, ¿cómo vamos, Dani? Bueno, pues en cuanto a la del blog, que estuve echando cálculos y todavía no está decidida, o sea, está ahí la cosa muy reñida. Don Orión esta semana, 176 puntos, ha sido el primero, seguido de Vilito con 173 puntos, José de 85-45 con 168 puntos, Luife con 161 puntos ha sido cuarto, GM quinto con 160 puntos, Karen ha sido sexta con 155, Josep Vicent con 154, Alchoncho con 153 ha sido octavo, los mismos que Mad Max, y MJ2 ha cerrado el top 10 con 152 puntos. Esto en cuanto al Gran Premio. La clasificación general, José 85-45 con 2.515 puntos está en primera posición, Josep Vicent con 2.468 puntos, MJ2 con 2.444 puntos, Vilito con 2.420 puntos, quinto estás tú, Emanuel, con 2.410 puntos, sexto Don Orión con 2.352, séptimo Michael 1980 con 2.306 puntos, Karen octavo con 2.302 puntos, Mad Max 2.265 puntos en novena posición y cerrando el top 10, Chic con 2.279 puntos. Descalabro de la jornada, creo que estaba en el top 10 cerrando, la posición décima estaba yo, caigo a la 20ª por haberme olvidado de hacer la porra en el último momento. Con lo cual, os recuerdo que si no me fallan los cálculos son 25 puntos máximos por posición, son 250 puntos más los 10 de la pole, son 260 puntos. Aún tenemos el título, pues rápidamente vemos que estaría pues desde... Podría ganar hasta... ¡Ay, caray! Pues sí que se podría ganar desde bastante abajo, porque estaríamos hablando de que hasta la 12ª posición, Richie Cucalón con 2.272 puntos, aún podría alcanzar a la primera posición, eso, pues sumando todos los puntos. No se ha dado, algo pero que bueno, sería histórico. Matemáticamente es posible. Sí. Pero bueno, estamos hablando que los 12 primeros todavía tienen posibilidades y a alguien se le olvida hacer la porra, ya veis, se cae en 10 posiciones con una facilidad pasmosa y bueno, obviamente el 12º lo tiene bastante complicado porque tienen que fallar todos los de arriba, pero Josep Vicent o MJ2, Vilito, mismamente tú, Emma, que bueno, estás ahí cerca, 100 y algo puntos, pues toda esta gente pues podría hacerse con la primera posición. Esto lo veremos la semana que viene, a ver quién es el que gana el campeonato, que ha estado más discutido, más reñido y más peleado pues que lo que ha sido el campeonato propiamente dicho de Fórmula 1. Y lo decías tú, lo veremos la semana que viene porque el campeonato de Fórmula 1 del 2013 acaba la semana que viene, como es tradicional en Brasil. Y bueno, el circuito de Brasil, Interlagos, que va a continuar en la Fórmula 1 unos cuantos años más y que ya está, en teoría, Eccleston pedía para afirmar que se hicieron unas reformas que van a llegar, lo dijimos en un podcast anterior, creo que en la carrera de 2015, esas reformas, una cosa así. Y bueno, los horarios, pues un poquito más pronto que aquí en Austin. Los viernes la primera sesión a la 1 del mediodía y la segunda sesión a las 5 de la tarde. El sábado los libres 3 a las 2 de la tarde y los entrenamientos, la clasificación a las 5 de la tarde. Y el domingo la carrera, última carrera del año, a las 5 de la tarde. Los neumáticos, duro y medio, sin sorpresas, rocas, y esperemos que igual ni los catan porque Brasil igual caen a 4 gotas, que en teoría el pronóstico a día de hoy hay que tocar madera o rezar.
El pronóstico dice que igual cae algunas gotas, veremos. Yo me lo creo porque en Brasil suelen caer algunas gotas el viernes, el sábado, el domingo y eso puede afectar al Gran Premio. Y en cuanto al DRS, 2 zonas de detención y 2 zonas de activación, evidentemente, que son lo que viene siendo la recta de meta principal y después la recta posta, que viene siendo la recta después de las S de Senna, las primeras enlazadas del circuito. Y en esa recta ahí es donde se que va a hacer en el 2015 toda la reforma, con el pit lane, etcétera, es donde se quiere hacer, que esa será la recta de meta a partir del 2015, pues esa va a ser la primera zona, porque la segunda zona sería la recta de meta, como decía antes. Y también, como decía antes, 2 zonas de activación. Y con respecto... Zonas de activación bastante interesantes, ¿no? Porque una es en plenas S de Senna, nada más pasar la primera curva antes de la segunda, y bueno, la otra ya es en una curva rápida, una falsa recta en subida, que bueno, yo creo que ahí pues los coches se suelen pegar bastante y yo creo que va a ser interesante de ver, ¿no? Sí, y aún nos quedan algunas cosas por decidir de cara al próximo año. Tema de pilotos, la verdad que en estas creo que fuera un mes que he estado fuera, se han decidido bastantes puestos en la parrilla. Pero bueno, como ya os habréis dado cuenta, hemos comentado por un lado que el sustituto de Raikkonen para estas 2 últimas carreras va a ser Heikki Kovalainen, que yo creo que, bueno, para venir es cierto que ha hecho algún viernes con Caterham, pero bueno, tratándose de la situación yo creo que no se le puede pedir más, pero en mi opinión yo creo que Lotus se ha equivocado porque tienen un tercer piloto que para eso le pagan y para eso está en este tipo de situaciones. Y Valsecchi, que es ese tercer piloto, ha dicho que si trajeran a Fernando Alonso que lo entendería, y yo lo comparto totalmente con él porque Kovalainen difícilmente va a hacer el mismo resultado que haría Raikkonen. Kovalainen puede lograr un 10º, un 9º y viendo qué circunstancias de carrera, no lograría ese 9º, esos puntitos escasos que tampoco le valen al Lotus para intentar verle alguna posición en el Mundial de Constructores. Y para eso pues para conseguir ese supuesto máximo, pues para eso pones a Valsecchi, que el tío lleva 2 años en Lotus ahí, tercer piloto, ganador de la GP2, que no ha rascado ni nada, pues ahora tendría una oportunidad de 2 carreras y al menos que ya que le pagas, pues ponlo, ¿no? Porque están perdiendo dinero poniendo a Kovalainen, que bueno, que es un buen piloto, etcétera, pero tampoco iba a conseguir un podio ni una victoria. Y después también, como comentaba yo antes, Checo Pérez, que McLaren ha decidido, ya lo comentaste vosotros en el anterior podcast, que era un rumor más o menos serio, pues lo han confirmado. Bajan a Sergio Pérez y suben a Kevin Magnussen, el campeón de las World Series de este año, el danés. Y yo creo que tengo una sensación de que creo que McLaren se equivocan, pero bueno, habrá que ver cómo le sale Kevin Magnussen, que las declaraciones de Weissman han dicho que piensan que Kevin Magnussen es un futuro campeón del mundo. Y yo creo que se contradice, porque en el viernes le decía a Nira Juanco de Antena 3 que Fernando Alonso, un piropazo, que cree que es uno de los mejores, o el mejor, casi lo venía a decir, pilotos de la parrilla. Y yo me pregunto, si en 2015 se pone a huevo fichar a Fernando Alonso, ¿qué van a quitar del equipo? ¿Al futuro campeón del mundo, que lo ha dicho Weissman este fin de semana, Kevin Magnussen, o a alguien que ya es campeón del mundo como Jenson Button? Al final es ponerse casi una pistola por tus declaraciones. Y yo creo que juzgar el rendimiento de Sergio Pérez este año en base al monoplaza tan desastroso que le ha servido McLaren, pues es un poco, yo creo que tanto injusto, y al menos estaría bien darle
una segunda temporada a ver qué pasa ahí, ¿no? Si ya si el rendimiento del coche sería una basura, pues oye, pues ahí ya pues bueno, vamos a cambiar de aires porque igual es lo que necesitaba el equipo, ¿no? Pero que fichen ahora a Kevin Magnussen, que es un poco vuelta a empezar, ¿no? Un piloto joven que tiene que volver a aprender de todo, pues bueno, a ver cómo le sale la jugada. Lo bueno que ha hecho McLaren es que al menos apuestan por la gente joven y al menos es algo positivo. Y también lo que me fastidia en parte también es que ya que decides bajar a Sergio Pérez, ¿por qué no intentas fichar a Nico Hülkenberg? Algo que me parecería natural. Un piloto alemán que en categorías inferiores tiene un palmarés increíble, que lo está haciendo genial en la Fórmula 1. Futuro campeón del mundo de Fórmula 1. Y seguro que Burmar diría que es futuro campeón del mundo, que el tío en declaraciones a la prensa es muy educado, que lo tiene todo, tiene buena presencia. Quizás le falta el carisma porque no está en una escudería grande y no se le potencia eso en Sauber, por ejemplo. Pero no sé, lo tiene todo y sin embargo, pues parece como el Pupas, ¿no? Que es un grandísimo piloto, pero no le acaban de ofrecer el puesto que merece y me extraña. Teniéndolo en el mercado, pues que McLaren pues finalmente se deciden por Kevin Magnussen, que es cierto que digamos que tiene una asociación de escuela de pilotos, pero bueno, se han decidido por Kevin Magnussen. Y después, con lo que decía de Williams, que Maldonado había rajado, etcétera, y tiene que buscar equipo y claro, él tiene el apoyo de la petrolera de Venezuela, que son unos cuantos milloncejos y ninguna escudería le va a decir que no. Ahora hay que ver qué escudería es. Lo más probable es que sea Lotus, y Lotus, que formaría, yo creo que en principio con Grosjean y con Maldonado. Aquí para Austin lo dijo Hülkenberg, que Lotus le ofreció correr las 2 últimas carreras con ellos en sustitución de Raikkonen, pero Hülkenberg dijo que no porque de cara al 2014 no le ofrecían nada, y si a estas alturas que le venía de perlas a Hülkenberg si iba a correr en 2014, correrlas. Si Lotus no lo ofreció 2014, yo creo que está claro que al final Lotus no va a contar con Nico Hülkenberg, lo que es un desastre, yo creo, ¿no? Porque al final van a traer a Maldonado, pero casi más porque trae 40 millones, porque lo ha dicho el propio Eric Bouyer, que la elección era Nico Hülkenberg. Bueno, queda el tema oficial y a ver qué sucede, pero yo apuesto porque Maldonado se vaya a Lotus con esos milloncejos y forme con Grosjean. Y después queda buscarle hueco a Sergio Pérez, que también tiene apoyo económico, mexicano, Telmex, que ahí tiene varias opciones. Incluso no se descarta Lotus, pero yo creo que está más entre Force India y la Vuelta a Sauber. Ya el que podría correr peligro pues es Esteban Gutiérrez, que si tiene que salir un mexicano de la parrilla, pues seguro que va a ser él. Y Sauber, que en principio contaban con el ruso Sirotkin, pero no sé cómo anda, que en principio parecía serio, que iba a correr sí o sí el próximo año, pero no sé si eso va a quedar en agua de borrajas al final, no sé qué pasa, porque aún no tiene ni la superlicencia. Y después está dónde va a correr Hülkenberg, que en estas últimas fechas, en estos últimos días, se habla de que otra vez la vuelta a Force India, o sea, de Force India para Sauber y ahora de Sauber otra vez para Force India. Y yo creo que el pobre pues está, digamos, a donde le dejen casi correr, ¿no? Porque en Sauber este año no lo han pagado o no lo han pagado tarde. Y aún así, pues vemos lo que está haciendo. Y en Lotus, que porque no la escudería financieramente es números rojos, pues no va a correr con ellos. En principio no iba a correr con ellos. En Ferrari, que al final se decantan por
por Raikkonen cuando el contrato parecía casi que faltaba la firma. O sea que al final el pobre, el pupas, como decía, es Hülkenberg, que al final va a correr con lo que le den, y al final vamos a ver lo que pasa el próximo año si Hülkenberg acaba logrando mejores resultados que Maldonado y Sergio Pérez, que no me extrañaría nada. Pues eso ya nos queda para 2014, la nueva temporada. Esta, pues eso, la semana que viene nos queda el Gran Premio de Brasil, o la semana que viene ya hablaremos del Gran Premio de Brasil, porque hoy estamos a lunes, con lo cual el domingo pues ya tendremos el broche final de esta temporada, que ha sido pues un poco monótona, no ha sido como la pasada, con más emoción en la última carrera, pero que bueno, que nos deja pues para el 2014 una temporada en la cual tendremos nuevos protagonistas, que serán los motores, los KERS, las nuevas reglamentaciones, y que bueno, pues no nos queda demasiado. La semana que viene pues hablaremos de Brasil. En breve grabaremos pues un especial de lo que ha sido pues la temporada completa 2013, pero mientras tanto os recordamos que tenéis en nuestra página web desdebox.es como centro de referencia, donde podéis dejarnos comentarios, donde tenéis la porra. Recordad que hay que hacerla pues antes de, como nos decía Manuel, del sábado a las 17 horas, que es la clasificación. Y recordad que, bueno, tenéis la aplicación de Android en el Play de Android de la tienda de Google. La podéis descargar desde ahí, y que tenéis pues desde boxespodcast@gmail.com la dirección de correo donde nos podéis escribir y podéis contactar con nosotros. Bueno, ahora Emmanuel nos dirá los medios sociales en los que estamos, y yo pues aprovecho y me despido y os encomiendo pues a la próxima semana, donde hablaremos de lo que ha pasado en el Gran Premio de Brasil. Un saludo y hasta luego. Pues como decía Dani, os recuerdo dónde os podéis encontrar socialmente. En Twitter la dirección es twitter.com/desdeboxes, en Facebook facebook.com/desdeboxes, y nos podéis encontrar por Desdeboxes en Google+. Y nada más, un saludo a mis compañeros que no han podido estar aquí en esta ocasión, y nos escuchamos en la próxima carrera.